contacto con las personas enfermas, ¿cómo se protegen ustedes mismos? ¿Tienen cierto protocolo, ciertas indicaciones? ¿Qué es lo que hacen? Pues sí, realmente ya existe todo un protocolo bien establecido desde, pues hay protocolos americanos, protocolos europeos, pero básicamente está estandarizado. Pues lo principal es el lavado de manos, ¿no? Como en todo hospital, ya sea en pacientes, inclusive que no estén infectados por coronavirus, todo paciente que vayamos a explorar, que vayamos a tocar, antes y después hay que lavarnos las manos, ¿no? Eso es lo principal. La otra pues es el uso de cubrebocas. Ahorita yo creo que más adelante me vas a preguntar un poco sobre los cubrebocas de N95, es el que se recomienda. El N95 es el clásico blanco que vemos que tienen los doctores, los dentistas. No, ya te digo, ahorita más adelante hacemos como un pequeño apartado sobre los cubrebocas. Okay. Además un uso de goggles y un uso de un traje especial que seguramente pues han visto ya en las redes sociales. Que usa Dr. House. Un traje de astronauta y obviamente nuestros guantes. En teoría, para nosotros entrar con un paciente que tiene coronavirus, debe ser un paciente que está aislado completamente. Debería de tener un sistema de presión negativa, eso es decir, que el aire esté saliendo más de lo que entra para evitar que el virus pues se propague y pues también contagie al personal de la salud. Una vez que tenemos en condiciones ideales este cuarto, entraría el médico a revisarlo, se pondría el traje, revisaría al paciente y una vez revisado al paciente, se quitaría de los goggles, el cubrebocas, los guantes, se lavaría las manos, se quitaría el traje de una manera específica y posterior a esto lo rozarían con cloro. Directamente a la piel del doctor. No, al traje. A la ropa del médico. A la ropa del médico. Wow, eso no sabía, Qué interesante. Y dado esto del contagio, ¿cuánto es el riesgo de contagio de persona a persona? Pues actualmente se está estimando, es un riesgo exponencial, más o menos, así como para que te des una idea, una persona que tiene coronavirus va a infectar a 2.8 personas, o sea, casi 3 personas. Esto lo podemos comparar con la pandemia que hubo en 1920 por influenza, en donde el factor era más o menos 1.8, o sea, casi una persona menos. Y en ese tiempo hubieron 50 millones de muertes. Claro que ahorita estamos en pleno siglo XXI, tenemos más apoyo de soporte, más material, más medicamentos, pero aún así... ¿Suficiente? No es suficiente. Ahorita vamos a hablar de esto también. Aún así, pues la gente está en grave riesgo de morir. Por ejemplo, sobre el tratamiento, hay algunas apariciones en redes sociales, tal vez no sé si son fake news. Mencionan que había una vacuna que estaban promoviendo los cubanos y que iban a China y se las presentaban, y luego también los chinos habían conocido unas y los coreanos y estaban haciendo campañas en países con altos brotes de COVID-19. ¿Es cierto? ¿Existe una vacuna de prevención o una de tratamiento? ¿O qué tratamiento es el que se está llevando actualmente para los pacientes que tienen COVID-19? Bueno, en primera, una vacuna, por definición, una vacuna no es para tratar a los pacientes, una vacuna es para prevenir que te dé la enfermedad o que en caso de que te dé de una manera más leve, por así decirlo. Okay. Una vacuna lo que hace es generar anticuerpos para que tengas una inmunidad adaptativa apta para en caso de enfermarte, pues tu cuerpo ataque más fácil a este virus. Están en desarrollo, realmente no hay ninguna que esté ahorita en el mercado. Las vacunas se hacen contra ciertas partículas del propio virus, pero no, una vacuna todavía no está en el mercado. Y bueno, creo que la primera pregunta debía ser, ¿cuál es el protocolo que ustedes siguen cuando llega un paciente que tiene posibilidades de estar infectado de COVID-19? ¿Cómo puedes identificar si sí lo tiene o no lo tiene, o tiene influenza o tiene otro tipo de gripa? ¿Qué es lo que hacen? ¿Cuál es su protocolo? Pues mira, lo primero es aislar al paciente. Lo segundo es tomarle una prueba. Existen pruebas que se hacen en todos los hospitales, que son una prueba de reacción de polimerasa, PCR, pero estas pruebas es para coronavirus en general. Hay una prueba, la más validada es una prueba alemana, que no tiene una sensibilidad de detectar el microorganismo de 100%, es como de un 80%, pero sí es súper específica. Y esta prueba pues ya está llegando a México. Se hace mediante un hisopado nasal, y este hisopado nasal se manda al laboratorio, y en el laboratorio se hace una secuenciación genética donde se identifica el COVID-19. ¿Más o menos cuánto tarda esa prueba? Aproximadamente 6 horas desde que se toma la muestra al procesarla.
pero como te digo, no la tenemos actualmente disponible en todas las unidades de salud del país. ¿La tiene el hospital de Pemex? Desde la semana pasada ya estamos realizando la prueba. Buenísimo. No sé cuántos hospitales actualmente tengan la prueba, pero sé que nosotros la tenemos. La tienen hospitales como Médico Sur, el ABC, dentro de los hospitales privados, dentro de los institutos Nutrición y el INED, también Seguro La sí. Raza y Siglo XXI seguramente también ya están corriendo la prueba, pero pues no son suficientes para toda la población. Incluso el problema de que hay muchos casos infradiagnosticados, o sea, esos 475 casos que vimos hoy en la mañana con las 6 muertes, seguramente son mucho más. Y bueno, volviendo al tema del tratamiento, entendemos que no existe una vacuna de prevención, pero ¿qué pasa cuando ya detectas que el paciente sí tiene COVID-19? ¿Qué es lo que hace? Que primordialmente es aislarlo y darle medidas de soporte respiratorio. O sea, si es un paciente del 90% que te mencioné en un principio, que puede regresar a su casa y estar aislado y en cuarentena, nada más medidas generales como pues uso de paracetamol para la fiebre y nada más. Es meramente sintomático. Pero si es un paciente que requiere de oxígeno suplementario, pues sí necesita estar hospitalizado. Y ya se dan medidas como oxígeno suplementario por puntas nasales, se dan medidas como pueden ser inclusive si el paciente estamos sospechando por infección, antibióticos. Y pues si ya es un paciente ya más grave o crítico, incluso podemos llegar a pacientes con intubación orotraqueal, es decir, un tubo conectado a un ventilador para que el paciente pueda respirar, y pues una terapia de soporte antibiótica o incluso terapia con vasopresores, que son medicamentos para aumentar o mantener la presión arterial. Y tocando el tema de los medicamentos, hace unos días estuvo muy viralizado una noticia de que medicamentos de hace más de 10 años ahora los estaban utilizando para atacar este virus. Habían mencionado antibióticos como acitromicina, como plaquenil, que era un medicamento para la lepra, remdesivir, cloroquina e hipoclorito de sódico. ¿Es cierto que funcionan y que la enfermedad desaparece en 3 días, o es fake news, o qué es lo que sucede con estos medicamentos? Pues mira, si es cierto o no que funcionen, realmente no lo sabemos a ciencia cierta, puesto que no hay estudio suficiente para validar la mejoría clínicamente de estos pacientes. La mayoría de los estudios que se han probado son de los brotes tanto de 2002 como de 2012. No tenemos evidencia 100% suficiente para decir que funcionen o no. Sin embargo, se ha visto que estos medicamentos in vitro, mediante pruebas de laboratorio, sí inhiben al virus. Se habla de lo que tú me dijiste, de la hidroxicloroquina, pues es un medicamento que podría ser prometedor, pero faltan más estudios. Ritonavir, que es el Caletra comercialmente, es un medicamento que se utiliza para pacientes con virus de la inmunosuficiencia humana, pero que en un estudio apenas del 18 de marzo que salió en el New England Journal of Medicine no demostró que hubiera una mejoría clínica en estos pacientes. Dentro de los otros medicamentos que me mencionaste, la citromicina realmente solo se da como un antibiótico de soporte, como cualquier otro antibiótico en este tipo de pacientes. El remdesivir es un medicamento bastante prometedor, que es un análogo de nucleócido que evita que este virus se transcriba, o sea, disminuye su replicación. El hipoclorito de sódico no está probado. Dentro de otras terapias también que se están utilizando es inhibir la proteasa, o sea, mecanismos que tiene el virus para replicarse. Y me parece que nada más. No sé si tengas alguna otra pregunta de acuerdo a los medicamentos, pero así que haya una terapia certera, no. Ok, pero me equivoqué, fe de ratas, había dicho que el plaquenil era para la lepra, pero es para la malaria, entonces... El plaquenil es la cloroquina, y la hidroxicloroquina se usa para muchas cosas. Actualmente lo usan mucho en el ámbito de la reumatología, sobre todo para pacientes con lupus eritematoso sistémico, pero como te digo, o sea, su uso en tratamiento... Para no COVID-19 no está comprobado. Bien, fake news entonces, sin comprobar, ¿no? Bien, y... ¿qué tan cierto fue el caso del ibuprofeno? Porque al gran brote que existe en Italia se lo deben o se lo atribuyen a que fueron pacientes recetados con ibuprofeno que aumentó la colonización de ese virus dentro de su organismo. ¿Es cierto? ¿El ibuprofeno está contraindicado? A lo mejor tu audiencia me va a matar, pero realmente no. Es que realmente no hay mucha evidencia. Como es un virus nuevo, no tenemos evidencia por eso estás tú aquí. De prácticamente nada. La mayoría de las cosas que estamos haciendo es con lo poco que tenemos.
pero no hay evidencia suficiente para indicar o contraindicar el uso de analgésicos no esteroideos como es el ibuprofeno, la aspirina, el naproxeno. Sin embargo, tomando en cuenta que muchos de estos pacientes son personas mayores que están en terapia intensiva, son enfermos críticos, que sí está bien evidenciado es que estos medicamentos aumentan el riesgo de sangrado de tubo digestivo. Entonces, para el control de la fiebre, que es para lo que se está utilizando, se prefiere el uso de paracetamol, que es un medicamento mucho más inocuo. Eso quiere decir que no tiene tantos efectos adversos y con eso podemos controlar perfectamente la temperatura. Digo, en caso de que no se controle, pues otras medidas se pueden utilizar. Buenísimo. Entonces también fake news, o sea, no es que el ibuprofeno aumente la población del virus en el organismo, sino que las consecuencias o los efectos adversos son los que pueden complicar dadas las... Exacto, hasta ahorita no se ha evidenciado, no tenemos evidencia suficiente. Qué bueno que estás aquí para resolvernos todas estas cosas, porque a veces nos dejamos llevar por todas las noticias que aparecen y dado al miedo, el pánico, a veces uno cree o quiere creer que sucede, ¿no? Pero muchas gracias. Y bueno, otra de las preguntas que me hacían frecuentemente era, ¿realmente cuánto ayuda la cuarentena establecida en el país? Pues a falta de medicamento y a falta de una terapia dirigida ante este virus, me parece que es la medida más importante para evitar la propagación. Escuchen bien, es la más importante de todas. Sí, o sea, el hecho de no estar expuesto disminuye radicalmente la propagación. Pues bien, lo vimos en Corea, en Francia, en Alemania, donde estas medidas, Rusia, han disminuido importantemente la propagación del virus. Ya sé que suena y que está en las redes sociales de quédate en tu casa, pero realmente es la principal medida para evitar el contagio. Y luego, sobre todo, porque muchas veces nos pregunta gente joven, ay, ¿qué me puede pasar? Dicen que no, pero ellos pueden ser vectores y pueden incluso ser portadores asintomáticos, pueden tener el virus y transmitirlo a otra persona, incluso a sus familiares, ya sean sus papás o sus abuelos, y ellos sí pues corren un riesgo alto de padecer esta enfermedad. De hecho, la OMS acaba de hacer una alianza junto con la FIFA para promover la cuarentena, ¿no? De quédate en casa. Quédate en casa para combatir. Exacto, cancelaron la Champions, retrasaron las Olimpiadas. Creo que es un ejemplo importantísimo y súper claro de mantener una sana distancia, de resguardarte en casa, de no salir, de no exponerte para ti y para los demás, porque es un esfuerzo en conjunto, porque es para todos, no es raza, no es religión, no es sexo, no es absolutamente ningún diferenciador económico-social, sino es un virus que nos puede atacar a todos por igual. Así es que de verdad hay que hacer caso a esto, y la cuarentena es, como le acaba de decir muy bien el doctor Juan Manuel, es la medida básica que tenemos que atender para prevenir y pues para evitar contagios, ¿no? Es la mejor forma de atacar cualquier problema, es previniendo. Y me parece que esto no nada más es algo en el ambiente que tenga que ser algo médico o de difundir esta información, o sea, es algo de conciencia, generar conciencia en la gente, ¿no? Totalmente. O sea, no por el hecho de que estés joven y que a lo mejor tengas mucho menos riesgo de desarrollar una enfermedad crítica, que no quiere decir que no te vas a enfermar, pero pues también empezar en nuestras personas mayores, en nuestros abuelitos, en nuestros papás, ¿no? Porque ellos sí están en riesgo. Bueno, para esto vamos a hablar un poquito, no sé si quieres hablar un poco de factores de riesgo. Sí, me gustaría cuáles serían los factores, ya que estamos en el tema, más importantes, los de más alerta. Los factores de riesgo que se han identificado agravan es adultos mayores de 60 años, pacientes con hipertensión, con diabetes, pacientes inmunosuprimidos y pacientes con alguna patología pulmonar previa. Y hablando específicamente de las personas con hipertensión, ¿por qué dicen que los ataca más severamente? Nos está estudiando que en personas hipertensas ellos sobreexpresan unos receptores que se llaman receptores de angiotensina 2, y esto se está viendo que a nivel de la célula le ayudan al virus a entrar a la célula e infectarla, y por esto se replica más rápido el virus. Entonces esa es como la evidencia que se está teniendo actualmente. Y bueno, ¿cuál es la perspectiva médica que hay próximamente? O sea, la siguiente semana, en un mes y en un año. Una semana, bueno, primero tenemos que estar hablando a qué nivel. A nivel mundial, pues dependiendo del país. No, a nivel de México.
Ok, México. a nivel de México, en una semana pues ya estaremos entrando en fase 3. Aunque pues actualmente ya se declaró fase 3, por definición la fase 3 es cuando ya se afectan a miles de personas. Totalmente. ¿No? Ahorita tenemos, como lo mencioné anteriormente, 475 casos y 6 muertos en nuestro país. Pero pues sí se espera que un crecimiento exponencial la próxima semana. Además de que pues cada vez más hospitales están haciendo la prueba para COVID-19. Entonces pues sí esperamos